Bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando a hijos bilingües. Soy Minerva y te invito a que nos acompañes aquí en retobilingüe.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. Y bueno, pues el día de hoy tenemos de invitada a Aileen Pasariello de Mamalingua. Hola Aileen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, pues nuestro programa del día de hoy es un poquito más una plática informal de quiénes somos y cómo nos ha ido en la crianza bilingüe y cómo es que han surgido las ideas de formar una app o de hacer un blog. Entonces es un poco de compartir nuestras experiencias. Bueno, Aileen, antes que nada me gustaría que te presentaras y que la gente conociera quién eres. Okay. Hola, me llamo Aileen, soy americana, hija de venezolano-italiano. Me crié en una casa donde se hablaba español, pero en el ambiente mío siempre era en inglés. Me casé con un americano que solamente habla inglés y tengo dos hijos, una de 4 años, va para 5, y un hijo mayor de 6 años que va para 7. Muy bien. Oye, Aileen, cuéntame, ¿a qué edad tú crees que empezaste a hablar español o desde que te acuerdas hablas español? Yo el día que nació empecé a hablar en español, no solo para que se acostumbrara mi recién nacido, pero para que yo también me acostumbrara. No quería empezar a hablar inglés y después mal acostumbrarme a mí a hablar en inglés. Entonces quería empezar desde cero para que cada vez que yo viera a mi hijo solamente me saliera el español. Okay. Pero tú, Aileen, ¿a qué edad te acuerdas hablar español? ¿Desde siempre o no? No, yo en realidad, mis padres me hablaban en español, pero a mí se me hacía difícil responder en español, porque falta de práctica y falta de que mis padres me exigieran. Entonces, no fue hasta que llegué a la universidad y conocí a muchos latinos que vinieron de Latinoamérica y fue un reto de tener que empezar a practicar, y entonces empecé a hablarle solamente en español a mis padres y les pedí que por favor me ayudaran a corregir el español para seguir mejorando el español. Ajá. Y así fue, y después, pero la práctica de verdad fue cuando mis hijos nacieron, porque desde ese entonces estoy hablando español todo el día con ellos. Y fue cuando fui mejorando. El español mío ahorita está mucho mejor de lo que estaba hace 6 años. ¿Y qué fue la parte más difícil para ti al decir voy a hablar otro idioma con tu recién nacido? La parte más difícil es que a veces uno se siente muy solo, porque la vida aquí y todas las parques, lo que le están hablando a los hijos es en inglés. Entonces cuando uno habla en español, uno como que crea esa división natural que pasa con el lenguaje. Entonces fue difícil conseguir otras amistades que estaban haciendo lo mismo, tratando de criar sus hijos en español. Entonces y eso pasó cuando mi hijo tenía 6 meses. 6 meses conocí a otra amiga, una cubana, también casada con un americano, con un hijo de la misma edad de mi hijo, y las dos juntas estábamos en el mismo reto. Sí. ¿Crees que ha sido para ti un sacrificio a hacer esto, hablar otro idioma? Sí, pero fue un sacrificio, pero no, como que el sacrificio suena que algo malo, como que sí. Me da mucho orgullo que yo pueda hablar en español a mis hijos y que ellos me hablen a mí en español, siendo segunda generación, que usualmente segunda generación latino ya no hablan español. En realidad la mayoría de la gente que son como yo, que son generación, ellos entienden pero no lo hablan. Entonces para que yo puedo hablar y que mis hijos me hablen, eso para mí ha sido algo grande. ¿Cómo se dice? Pride, pues me siento orgullosa. Orgullo, ajá. Yeah. Sí, sabes que te decía lo de la parte del sacrificio porque sí es cierto, es mucho esfuerzo. Yo creo que yo le llamaría esfuerzo. Sacrificio, a lo mejor si dejas de decir las palabras que quieres
o que te nacen naturalmente con tus hijos y tienes que cambiarle aquí el chip para decírselos en otro idioma y a lo mejor dices, ay, quisiera decírselo con mi lenguaje. Sí, y a mí pasa, cuando por lo menos me pongo brava, porque no me salen las palabras en español. Claro. Entonces como que me ayuda no gritar. Me controla tener que hablar en español porque tengo que conseguir las palabras y decirlo en español. Sí, eso es cierto. Como, ay, ¿cómo se dice esto? Sí, hablando de eso, ¿qué es la parte más curiosa o chistosa o funny que te ha sucedido en la crianza bilingüe? Es el Spanglish, las oraciones que le salen a los hijos, y no, es que no me viene ahorita, el mi con el me, ellos me dicen juega con mí, o come con mí, sí. Siempre es el mi en vez del me, entonces, sí. Y también las diferentes, como ellos aprenden a imitar en español, nosotros cambiamos mucho los verbos, basado en quién está hablando, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces ellos a veces dicen el verbo incorrecto, entonces suena cómico, por lo menos, ya comiste, entonces él dice, yo comiste. Ajá, sí. Pero después de tiempo ellos como que le agarran el ritmo porque lo oyen tantas veces que ya saben cómo decirlo. Pero al principio, cuando están practicando el español, suena muy cómico el Spanglish y las diferentes tensos de verbos. Sí, mi hijo de repente me dice, mi solo. Y le digo, no, yeah. yo solo. Yeah. Y ya de repente, a veces me dice mi solo y a veces como que lo corrijo y dice yo solo y de repente vuelve otra vez con el mi solo y yo no, otra vez. Entonces, pues es una tarea de todos los días. De práctica, sí, yeah. Sí. ¿Qué resultados has visto en tus hijos a partir de que dijiste voy a hablarles en otro idioma, en español? Bueno, yo creo que al principio él llegó un momento que me dijo, mami, yo no entiendo por qué tengo que hablar español si todo el mundo me habla inglés. Entonces, en vez de responder, ay, Simoncito, ¿por qué tú dices tanta, esa cosa? Claro que sí. Yo le digo, yo entiendo, pero la razón que tú puedas hablar otro idioma te da oportunidad de hablar con gente que no habla en inglés. Uh-huh. Y entonces, y cuando nosotros vamos a visitar la hermana de mi esposo, vive en Cozumel, yo mira cómo se siente tu papá, que no se puede comunicar, y tú puedes comunicarte con toda esta gente, entonces como que abrirle los ojos. Sí. Y también, y cada vez que yo conozco a una persona que habla español aquí en los Estados Unidos, que tú sabes que hay muchos latinos sí. aquí, yo le digo, mira, ¿cómo tú crees que se sintió esa señora que nosotros pudiéramos hablar con ella? Entonces, como que esa realización como que le da más orgullo de poder hablar español. Y mi hija todavía muy chiquita, pero ella piensa que todo el mundo habla inglés y español, entonces no importa cómo le sale, ella le habla a todo el mundo inglés y español. Pero lo fascinante es que mucha de la gente saben un poquito de español e inglés. Entonces, ella cuando está en la tienda, ella dice hola, y la gente le dicen hola. Sí, claro. Aunque aunque la gente no sepa, por lo menos saben hola. Sí, y como dices, qué curioso, porque los niños creen que todo el mundo habla esos dos idiomas. Y ya después se dan cuenta que no pasa así, que bueno, se habla uno y otros. Esa es la diferencia entre 4 y 6, ya él de 6 años se dio cuenta que él es diferente. Eso fue otra cosa. Yo antes lo tenía en un colegio que solamente hablaba en inglés y lo cambié a un colegio bilingüe. Ajá. Donde hablan inglés y español, y entonces como que él se siente más orgulloso de poder hablar porque va a un colegio donde, ¿cómo se dice? Embrace. Se me fue... Híjole, se me fue la palabra. Pero que todo el mundo está hablando inglés en español, entonces como que él se siente parte de la comunidad, entonces como que él se siente más orgulloso. Ajá, como que fomentan, ayudan. Embrace. A ver, chécale la palabra porque ya sé cuál. Embrace. Es abrazo, adoptar, abarcar, aceptar.
¿Sabes? Algerí. Ahorita que dices eso, a veces me pasa que cuando uno está también usando los dos idiomas, a pesar de que un idioma sea el tuyo, el natural, se te olvidan las palabras. Eso me pasa también como mamá, no sé si te pase a ti. Claro, yo me la paso así, y me dice, ¿por qué a ti te toma tiempo respondiendo? O también, sí, o también, hablando tú tu inglés y de repente quieres hablar una palabra en inglés y se te olvida porque lo primero que te sale es en español. ¿Te pasa? Ya, como me la paso todo el día hablando español, a veces se me olvida el inglés. Sí, y a veces estoy así y me pasó el otro día que estaba en un restaurante y llega el mesero y se le recojo su plato y le digo, no, todavía estoy trabajando en ello. Pero I'm still working on it. Como que fue una traducción que hizo y me dio tanta pena, o sea, fue así como que qué vergüenza, porque es algo que no, o sea, le puedes decir, no, por lo pronto todavía no termino, pero no se dice eso, entonces como que sí. Son cosas que te salen y están mal, pero a veces también con mi hijo trato de no hacer ese tipo de cosas. Pero son de las cosas chistosas que de repente suceden. ¿Qué pasan? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y siempre los veranos los pasábamos en Venezuela. Mi mamá, que es nativa venezolana, creció allá hasta los 23 años, y llegaba a Venezuela y empezaba a hablar inglés. Y yo, pero mami, entonces como que no se le hizo el switch porque ella estaba acostumbrada a ir al restaurante y hablar inglés. Sí, llegaba al restaurante y dice, ¿can I have? Y yo, mami, estamos en Venezuela. Sí, sucede eso, que a veces cuesta un poco de trabajo la adaptación, pero cuando uno empieza a hacerlo constantemente, bueno, ya es un hábito y es cada vez más fácil. Yo creo que la parte que se me ha hecho, y no sé cómo tú te sientes, que cuando uno está con tus amistades, que son todas que hablan español, tú le sigues hablando inglés a tu hijo si él viene. Sí. De hecho, acaba de suceder, estaba en una fiesta infantil y el niño llega y me dice, mami. De hecho, aquí tengo su máscara que me hizo y me dice, mami, look what I did. Y en eso toda la gente voltea como, ¿y este niño está hablando inglés? Le digo, sí. Y bueno, o sea, yo sigo hablando con él en inglés, no importa, y ya de repente me dice, pero le hablas inglés. Digo, sí, desde que nació. Entonces, pero al rato llega y me dice, mira mamá, ya hice otra máscara. Ok. O sea, me habla uno o el otro, y la gente lo ve, se sorprende, pero... Yo creo que uno, mientras que uno se sienta orgulloso de sí mismo, que sí, yo le hablo en español y a mí no me importa. Si tú no entiendes, no entiendes. Sí. No importa. O el hecho de que pensar en que la gente te va a estar criticando porque lo hagas, habrá la persona que lo tome como diciendo, ay, esa loca que está hablando en otro idioma, si aquí no se habla este idioma, el idioma de este país es otro, entonces... vas a encontrar gente positiva y negativa. Claro. En el sentido de que te feliciten y va a haber pero otra que... La mayoría te felicitan. Sí, es cierto. Enseñas ese orgullo a tus hijos, tú eres you are the example. Sí. Aunque nosotros somos el ejemplo, si uno enseña que nosotros somos orgullosos de poder hablar dos idiomas, que ellos también ven eso y también se sienten orgullosos, uno tiene que ser el ejemplo. Sí, definitivamente. Bueno, pues esta ha sido una plática más o menos para contar nuestras experiencias y qué tan fácil o difícil ha sido. La verdad es que la gente cree que la crianza bilingüe a lo mejor es un privilegio nada más de ciertas personas. De repente, por ejemplo, el caso de Ali, que está casada con un americano y ella, a pesar de ser americana, pero habla otro idioma, entonces puede decir, pero pues la mamá ya sabía el idioma, o el papá es nativo, que nada más habla puro inglés, pues va a ser más fácil. Y la verdad es que no es así tan fácil como la gente cree. Ahora yo te pregunto a ti,
¿qué es lo más común que veas a un hispano, hijo de hispanos, que hable español o que no hable español? ¿Qué es lo más común? Que no hablen. Porque nosotros nos criamos en una época donde no había educación dual. Y entonces nuestro mundo pasaba en inglés. Entonces nosotros dominábamos el inglés. Y cuando hablábamos con nuestros amigos en inglés, aunque nosotros estuviéramos saliendo con un latino, entre boyfriend y girlfriend, entre pareja, uno se habla en inglés. Y entonces eso va a matrimonio. Entonces una pareja, aunque los dos sean latinos, muchas veces ellos solamente hablan en inglés. Muy raras veces. Ellos meten algunas palabritas. Ajá. Pero la mayoría del lenguaje que uno oye entre los latinos, que son como de mi época, ¿no? De mi generación, le hablan en inglés a los hijos. Sí, bueno, y no se diga todavía más atrás, ¿verdad? Menos. O sea, ahorita es cuando más se escucha un poco más el español. Yeah. Pero es cierto, o sea, el hecho que la gente sepa que una persona que nace, que tiene padres, ya sea hispanos o angloparlantes, no hace que esa persona hable en automático el idioma de los padres. O sea, tiene mucho que ver el entorno, muchas circunstancias, pero nuestra idea en este programa del día de hoy era compartirles un poquito de cómo ha sido nuestra crianza y de que a veces no es tan fácil como parece, que se requiere de mucho esfuerzo, pero la verdad es que los resultados ahí están y nosotros los vemos y los vivimos. O sea, no es algo que se va a dar de un día para otro. Es una lucha. ¿Cuántos años tienes en esto? Casi 7. Es una inversión. Exacto. Una inversión. Long-term investment. Sí, y bueno, fíjate, te voy a decir algo que aquí se oye mucho en México. De repente dicen, ven y estudia inglés y en 3 meses hablarás como un niño nativo de 8 años. ¿Te da risa, no? Sí. No, es verdad. Juras. O sea, ¿creen que ellos en 3 meses van a lograr que un niño hable? Cuando dices, si mi propio hijo tiene desde que nació y le hablo todos los días y tarda. Y todavía. Ajá, yeah. Entonces aprender un idioma no es algo de meses, es algo de años. Yeah. Yo he oído, it's a lifetime journey. Así es. Y el nivel de fluencia, ¿se dice fluency? ¿Cómo se dice? ¿Fluidez? El nivel de fluidez varía dependiendo de uno. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Aileen. Aileen, que es una mamá muy activa y una mamá que siempre está promoviendo el bilingüismo y bueno, además muy creadora. Para los que no saben, Aileen es fundadora de la app de Mamalingua y bueno, Aileen, a mí me gustaría que en unas breves palabras platiques cómo inició tu idea y cómo o en dónde la podemos conseguir. Bueno, yo quise que el bilingüismo fuera una posibilidad para todos los padres. Entonces creé una aplicación a base de las rutinas y actividades que un padre comparte con sus hijos para empezar de aprender un segundo idioma. Entonces, así empezó la idea. Empecé enseñando clases de español aquí y después la movimos a una app y ahorita está disponible en el App Store y en el Android, Google Play. Muy bien, pues entonces los invito a que sigan escuchándonos. Para los que no nos han escuchado, en la serie que hicimos de frases y de rutinas y vocabulario, que nos visiten y que compren el app. Y también hay que estar muy al pendientes de lo que va a sacar Mamalingua próximamente en su blog, porque pues por ahí también hay sorpresas, ¿verdad? Bueno, pues estamos en contacto, Aileen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y ahora también nos puedes escuchar como video podcast en iTunes, en Player FM y lo mismo en YouTube. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest
y YouTube, y nos puedes encontrar como @retobilingüe. Si te gustó esta información, ayúdanos a compartir a otras familias que estén compartiendo el mismo reto. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.